El susurro de Hans Trapp. La niebla se cernía sobre el pequeño pueblo de Wissembourg como un manto sombrío, envolviendo cada rincón en un silencio inquietante. Era una noche fría de diciembre y, a medida que el reloj marcaba la medianoche, me encontraba en la cabaña de mi abuelo, un antiguo lugar donde las historias de antaño cobraban vida. Desde pequeño, había escuchado hablar del mito de Hans Trapp, un personaje oscuro que, según las leyendas, merodeaba por las tierras de Alsacia. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, pero aquella noche decidí que era el momento de enfrentar mis temores. Mientras el viento aullaba fuera, me acomodé en la silla junto a la chimenea, donde las llamas danzaban como sombras inquietas. Mi abuelo, con su voz grave y pausada, comenzó a narrar la historia que había escuchado de su propio padre. La figura de Hans Trapp se erguía imponente en su relato, un noble desterrado, consumido por la codicia y la desesperación, que había hecho un pacto oscuro con fuerzas desconocidas. Se decía que, en su búsqueda de venganza, se transformó en un espectro, un ser que acechaba a los niños en las noches frías, buscando a aquellos que se portaban mal. Las horas pasaban, y mientras las llamas se desvanecían lentamente, la historia se tornaba más vívida. Mi abuelo hablaba de las noches en que los habitantes del pueblo escuchaban susurros en el viento, voces que parecían advertir sobre su llegada. La tensión en la sala crecía, y yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Pregunté si había alguna prueba de su existencia, algo que pudiera confirmar que Hans Trapp no era solo una leyenda. Mi abuelo sonrió tristemente y me habló de un viejo roble en el bosque cercano, donde se decía que Hans Trapp había sido visto por última vez. Impulsado por la curiosidad y un deseo de probar mi valentía, decidí que al amanecer exploraría el bosque en busca del roble. La noche se deslizó lentamente, y, aunque el sueño intentaba apoderarse de mí, la adrenalina de lo que estaba por venir me mantenía alerta. Finalmente, caí en un sueño inquieto, plagado de sueños oscuros donde la figura de Hans Trapp se alzaba imponente, observándome con ojos de fuego. Cuando desperté, el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte. La fría brisa de la mañana me golpeó al salir de la cabaña. Con un abrigo grueso y una linterna en mano, me adentré en el bosque, el mismo bosque que había sido testigo de tantas historias. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que filtraba la luz del sol, creando un ambiente casi mágico, pero inquietante. Caminé durante horas, escuchando el crujido de las hojas bajo mis pies y el canto distante de los pájaros. La niebla aún persistía, como si el bosque mismo intentara ocultar secretos oscuros. Después de un tiempo, encontré el roble. Era un árbol colosal, con un tronco retorcido y nudoso, cubierto de musgo y sombras. Me acerqué, sintiendo una extraña energía que emanaba de él. Allí, en su base, vi marcas extrañas, como si alguien hubiera tallado símbolos en la corteza. Mi corazón latía con fuerza, sentía que estaba a punto de descubrir algo que no debía. Mientras examinaba los símbolos, un viento helado se levantó, y un susurro etéreo recorrió el aire. Hans Trapp. La voz era débil, casi imperceptible, pero resonó en mi mente. Miré a mi alrededor, pero el bosque parecía inerte, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Retrocedí un par de pasos, y en ese momento, un crujido resonó detrás de mí. Me di la vuelta, y allí, entre los árboles, vi una figura oscura. Era un hombre alto, envuelto en una capa negra que se deslizaba como sombra. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero los ojos brillaban con una intensidad aterradora. Me paralicé, atrapado entre el miedo y la fascinación. La figura avanzó lentamente, y aunque no emitía sonido alguno, podía sentir su presencia como un peso abrumador en el aire. ¿Quién eres?, logré articular, mi voz temblando. Soy el guardián de los secretos de este lugar, respondió con una voz profunda que resonó como el eco de un trueno. Has venido en busca de la verdad, pero hay cosas que es mejor dejar en el olvido. El miedo me invadió, y la adrenalina me empujó a dar un paso atrás. ¿Eres Hans Trapp?, pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería letal. La figura sonrió, y en ese momento, su rostro se iluminó brevemente,
revelando facciones demacradas y ojos que reflejaban un abismo de oscuridad. Hans Trapp es solo un nombre. Yo soy un eco de lo que una vez fui, un recordatorio de la avaricia y la desesperación que consumieron mi alma. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Por qué atormentas a los niños? ¿Por qué no te alejas de este lugar? Porque la codicia nunca muere. La avaricia se alimenta del miedo, y el miedo se manifiesta en los corazones de aquellos que desobedecen. Ven, niño, y aprende lo que significa ser realmente bueno. Su voz se desvaneció con un susurro, y la figura se desvaneció en la niebla, dejándome solo y temblando. La sensación de ser observado se intensificó. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de su regreso. El tiempo parecía haberse detenido, y la atmósfera se tornó aún más opresiva. Me di la vuelta y corrí. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Cada crujido de las ramas sonaba como una advertencia, cada sombra parecía cobrar vida. Finalmente, logré salir del bosque, mi corazón latiendo con la fuerza de 1000 tormentas. Regresé a la cabaña de mi abuelo, pero la historia de Hans Trapp ya no era solo un relato para mí, era una advertencia. Pasaron los días, y aunque trataba de olvidar lo que había visto, la figura de Hans Trapp y su oscuro mensaje permanecieron grabados en mi mente. A medida que las festividades de Navidad se acercaban, el pueblo se llenó de luces y risas, pero yo no podía disfrutar de la alegría. Cada vez que escuchaba una risa infantil, una parte de mí temía que Hans Trapp estuviera cerca, acechando en las sombras, esperando su oportunidad. Comencé a notar cambios en el comportamiento de los niños del pueblo, algunos se volvieron más inquietos, otros, más desobedientes. La leyenda de Hans Trapp resurgió en las conversaciones de los adultos, como un eco del pasado que nunca se había ido. Una noche, mientras ayudaba a mi abuelo a preparar la cena de Navidad, escuché un sonido proveniente del exterior. Era un llanto, un lamento desgarrador que resonaba en la oscuridad. Sin pensarlo, abrí la puerta y me adentré en la noche. La niebla se había asentado nuevamente, y el aire era frío y húmedo. Seguí el sonido, que parecía provenir del bosque. A medida que me acercaba, el llanto se transformó en un susurro, una voz que llamaba mi nombre. Ven, ven a jugar, decía la voz, suave y seductora. Con cada paso, el miedo se apoderaba de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Al llegar al borde del bosque, vi una figura entre los árboles. Era un niño, o al menos eso parecía. Tenía el cabello desordenado y ojos grandes que resplandecían en la penumbra. ¿Dónde están tus padres?, pregunté, intentando mantener la calma. Ellos no vienen a buscarme, respondió, su voz era un eco distante. Ven, ven a jugar con Hans. El nombre resonó en mi mente como un trueno. No, no quiero jugar. Debes regresar a casa. El niño sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. Hans Trapp no es malo. Solo quiere que seamos buenos. Si no lo somos, nos llevará con él. La angustia se apoderó de mí, y de repente comprendí la verdad. Hans Trapp no solo acechaba en las sombras, sino que también se manifestaba en los corazones de aquellos que temían desobedecer. No puedes quedarte aquí, le dije al niño, tratando de arrastrarlo de vuelta a la realidad. En ese momento, el viento se intensificó, y la figura de Hans Trapp apareció detrás del niño, envuelta en la niebla. Has sido advertido, niño. La avaricia y la desobediencia son el camino hacia la oscuridad. La figura alargó su mano hacia mí, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Si deseas salvar a este niño, debes elegir. Elige la bondad o la oscuridad. La decisión era abrumadora. Apreté los dientes, recordando las historias de mi abuelo, las enseñanzas sobre la bondad y la compasión. Elijo la bondad, grité, sintiendo que la determinación crecía dentro de mí. Con esas palabras, una luz brillante emergió de mi interior, iluminando la noche y disipando la niebla. Hans Trapp retrocedió, su figura oscura desvaneciéndose ante la luz. El niño, aturdido, me miró con esperanza. ¿Lo has hecho? ¿Lo has detenido? Sí, respondí, sintiendo que la oscuridad se disipaba. Ven,
Regresemos a casa. Tomé su mano, juntos, salimos del bosque. La niebla se desvaneció y, con ella, el miedo que había oscurecido mi corazón. Al llegar al pueblo, el niño se despidió con una sonrisa y corrió hacia su hogar. Mientras lo veía alejarse, comprendí que Hans Trapp no era solo un mito, sino una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la desobediencia. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la Navidad, me senté junto a mi abuelo y le conté lo que había sucedido. Sus ojos se iluminaron de sorpresa, pero también de orgullo. Has aprendido la lección más importante, niño. La bondad siempre triunfará sobre la oscuridad. Y así, el mito de Hans Trapp se convirtió en una historia de advertencia y esperanza. En Wissembourg, las leyendas perduraron, pero también lo hizo la valentía de aquellos que eligen la luz sobre la sombra. La niebla podría regresar, y las sombras podrían acechar, pero siempre habría un camino hacia la bondad, un camino que nos protegería de la oscuridad.